muchas gracias a Elena, a Eileen y a todos los que estáis escuchando y que espero que luego participéis en el coloquio. Yo empezaba con la cita de Freud. Habrá aspectos que se repetirán, ya lo veréis. Procuraré saltar lo que sea más repetitivo respecto a lo que ha dicho Eileen, pero la primera cita con la que yo empezaba era la cita de Freud del 1915, ¿no? De Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte, que he escrito a un año de haber empezado la Primera Guerra Mundial, y cuando él dice: la guerra en la que no queríamos creer estalló y trajo consigo una terrible decepción. Estamos el 24 de febrero de este año, otra vez tenemos aquí a la guerra. Esta vez no se desencadena con el asesinato del archiduque de Sarajevo, en Sarajevo, como la guerra a la que se refería Freud, sino con la invasión del ejército ruso en Ucrania. Pero la sensación de déjà vu es impresionante. Corren ríos de tinta en todos los periódicos del mundo, vemos imágenes impactantes en todas las pantallas, manifestaciones en las calles, unas permitidas, otras reprimidas duramente, según donde se produzcan. Hay guerras en curso, como ya ha dicho Eileen, que no son objeto de tanta atención. Ya han pasado 7 años de la cruenta guerra de Siria, que todavía sigue en curso, por ejemplo, y que en estos momentos, o sea, a día de hoy, mayo del 2022, como ha dicho Eileen, hay 51 guerras y conflictos armados en activo en todo el mundo. Esto a veces no lo tenemos tan presente. Desde que existe el Homo sapiens, la historia de la humanidad se escribe con sangre. Pero desde 1945, cuando se lanzaron las primeras bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, las grandes potencias, y algunas no tan grandes, han ido acumulando un arsenal nuclear y unas armas tecnológicamente tan sofisticadas y con tanta potencialidad destructiva que no es de extrañar que, además de sentirnos conmovidos por el terrible sufrimiento de... ¡Ay! Neri. Pone que... No, vale, he visto que estaba silenciada. Bueno, no es de extrañar que, además de estar conmovidos por el terrible sufrimiento de nuestros vecinos, estemos muy asustados ante el riesgo que correría la supervivencia humana en el planeta si se utilizaran estos arsenales. Nuestro compañero Jorge Tizón, en un libro que tituló El poder del miedo, nos recuerda que con la proliferación de armas atómicas que podrían acabar con la humanidad y la vida en la Tierra con solo que se usara la centésima o la milésima parte del potencial acumulado, hemos entrado en un nuevo periodo de la historia humana. Somos una de las pocas especies que alocadamente hemos acumulado el potencial para autodestruirnos como especie, pero consciente y racionalmente, utilizando para ello nuestras propias capacidades mentales. 8 países, ahora cito del libro de Jorge, El poder del miedo. 8 países con potencia nuclear contaban en el 2010 con unas 22.000 cabezas nucleares. Estaban Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia. Esto se me silencia. Bueno, a las que se añaden los nuevos ricos de Israel, Pakistán y la India. Y es un armamento que se sigue renovando periódicamente con los enormes gastos que esto supone y con el peligro de que en un mundo que dicen tan dominado por el terrorismo internacional y en el cual los traficantes de armas campan a sus anchas, ese arma nuclear acabe siendo usada por un grupo nacionalista, sectario, independentista, pseudo-revolucionario, contrarrevolucionario, de espías o contraespías, manejando el terror, de facciones desgajadas de algún ejército o grupo de fuerzas especiales. No olvidemos que desde hace decenios el mundo ha vivido bajo el imperio del MAD, él pone con mayúsculas M-A-D, loco en inglés, ¿no?
pero que sería el peor de los locos. Dice, la doctrina atómica y militar dominante es la de la destrucción mutua asegurada, Mutual Assured Destruction, es las siglas de MAD. En definitiva, si el imperio A ataca al B, este debe mantener al menos parte de su potencia destructora incólume como para asegurar la destrucción al A, y entre A y B de toda la especie humana. Tanto Estados Unidos como la Federación Rusa poseen fuerzas ilocalizables para el enemigo con aviones y submarinos cargados de bombas atómicas y en continuo movimiento, así como sistemas espaciales destructivos para asegurar el contragolpe MAD, sea quien sea que ataca primero, ¿no? Recuerda aquella película de Kubrick de hace años, ¿no? En mi vida yo he tenido siempre presente, muy presente el tema de la guerra. Tal vez porque, voy a hacer una confesión, que nací la misma semana en que lanzaron la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Y esto me lo han recordado muchas veces. O porque también, antes de dedicarme al psicoanálisis, me dediqué a traducir libros del inglés y tuve la fortuna de que Editorial Grijalbo me encargara a traducir la versión corregida y aumentada del libro de Hugh Thomas sobre la Guerra Civil Española, que antes había circulado clandestinamente por la España franquista en la edición de Ruedo Ibérico. Entonces, sea por lo que sea y por las razones inconscientes correspondientes, lo cierto es que en 1994, cuando nuestro compañero Enrique de la Lama, compilador de un librito titulado En defensa de la tolerancia crítica de los fundamentalismos, me invitó a colaborar con un artículo, justo escogí el título Irracionalidad fundamental, la guerra, y voy a reproducir aquí parte de este artículo. Yo decía, la persistencia nunca decreciente del recurso a la guerra como medio para zanjar conflictos entre comunidades humanas es tal vez una de las evidencias más fuertes contra el optimismo de quienes quieren ver en el curso de la historia una evolución esperanzadora hacia niveles mayores de racionalidad. Los que no hemos vivido directamente la experiencia de una guerra, por mucho que la vivamos vicariamente cada día a través de los medios de comunicación, tenemos una dificultad para imaginarnos cuáles serían nuestras reacciones, llegado el caso, comparable tal vez a la dificultad para imaginarnos en el trance de la propia muerte. El sentimiento de decepción o de indignación que nos provoca la contemplación de las guerras ajenas va acompañado muchas veces de la imposibilidad de imaginar que algo así pudiera darse en nuestro entorno más inmediato, como debía ser inimaginable para los habitantes de Berlín, de Hiroshima o de Sarajevo en su día. La afirmación de que cuando estalla una guerra la primera víctima es la verdad suele aludir a las exigencias de la censura militar por razones estratégicas o a las de la censura política por razones propagandísticas o a la información desinformativa. Quisiera ampliar esta afirmación para incluir en ella otra perspectiva. Cuando la verdad es víctima de esa autocensura personal y grupal que denominamos mecanismos de defensa psicológicos que ponemos en funcionamiento cuando nos enfrentamos a una ansiedad difícil de soportar, como por ejemplo la desencadenada por la expectativa de una guerra. La diferencia entre el primer tipo de censura, que es la militar y la política, y la autocensura psicológica, estriba en que la primera se aplica con conciencia clara de los objetivos que se pretende conseguir, aunque a veces las cosas no salgan como habrían de salir y el público no siempre responda como pretendían los censores, ¿no? Pero la segunda, la de los mecanismos de defensa, es una respuesta defensiva predominantemente inconsciente. Entonces, uno de los mecanismos que utilizamos con más frecuencia para eludir la verdad es negarla. Y esta negación puede adoptar formas muy variadas. Puedo poner algunos ejemplos. Por ejemplo, creernos en un estado superior de civilización en el que determinados comportamientos estarían superados
y considerar que las atrocidades propias de la guerra se darían solo en pueblos primitivos, incultos y bestiales, mientras que nosotros nos regiríamos, incluso en plena guerra, por la Convención de Ginebra o por cualquier otra legislación paliativa. Esta creencia se ve periódicamente cuestionada por las crueldades sin freno de las guerras que se producen en países llamados civilizados, por ejemplo, en Europa. Otra variante de la negación sería creernos demasiado el argumento de la disuasión, el clásico si vis pacem para bellum, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y negar que la historia más bien muestra que prepararse para la guerra suele acabar en guerra y que los preparativos bélicos, la tecnología al servicio de la creación de armas cada vez más destructivas, su fabricación y venta de acuerdo con las leyes del mercado, inducen a sus poseedores a probar los respectivos arsenales. Otra variante sería creer en la racionalidad de los gobernantes. Este es uno de los ejemplos más flagrantes de lo que en inglés se llama wishful thinking, ¿no? O sea, que podríamos decir confundir nuestros deseos con la realidad. Nadie está tan loco como para no pararse antes de, o si el gobernante está loco y el país es democrático, habrá algún órgano representativo colectivo que lo parará, o si se trata de un dictador, pues surgirá un grupo de individuos razonables próximos al gobernante que lo derrocarán en el último momento, etc. Otra variante sería minimizar las posibles consecuencias, negando la evidencia de que las guerras, más que organizarse, se lían, ¿no? Como dice Delibes en Las guerras de nuestros antepasados, un libro que escribió en 1975, ¿no? La fantasía de una guerra limitada, de consecuencias previsibles, presupuestada previamente, incluido el número de bajas, que es este eufemismo para referirse a muertos y heridos, es una forma de negar que de una guerra se sabe cuándo y cómo empieza, pero no cuándo y cómo acabará, y mucho menos en la actualidad, que ya sabemos que el arsenal acumulado en el planeta es suficiente para arrasar todo el planeta. Otra variante de la negación sería creer que la providencia no permitirá que pase una cosa tan terrible. Y no me refiero solo a la providencia divina, sino a la de cualquier poder al que atribuyamos la capacidad de salvarnos, ¿no? Este sería el último recurso de los que sienten que no tienen la más mínima posibilidad de influir en el curso de los acontecimientos. O sea, que no es un síntoma de esperanza, sino de sorda desesperación. Todas estas variantes, si se publica el artículo de Hannah Segal, veréis que están bastante explicadas en su artículo. Es muy natural que tendamos a negar la verdad cuando reconocerla nos produciría una ansiedad muy difícil de soportar, pero esta respuesta tan natural es peligrosa en la medida en que nos desconecta de la realidad. La táctica del avestruz pone en gran peligro la supervivencia de uno mismo y de la humanidad, disminuye la capacidad de organizar respuestas que contribuyan a modificar la realidad de manera efectiva y aumenta la probabilidad de que se produzca la catástrofe temida y negada. Junto con la negación actúa el mecanismo de la proyección. O sea, eludimos los conflictos y tensiones internos propios y de la colectividad y los proyectamos en el enemigo exterior, ¿no? Podemos querernos entre nosotros, los de nuestro grupo, nuestra comunidad, siempre que podamos odiar a los de fuera. Existe una necesidad psicológica de tener enemigos fuera para protegernos a nosotros y a los nuestros de nuestros propios impulsos destructivos. Las alianzas cambian, los amigos de antes son los enemigos de ahora, y quién sabe lo que nos espera mañana. Pero para que haya una guerra hay que satanizar al enemigo e idealizar al amigo. Hannah Segal, a la que se ha referido Eileen,
fue miembro activo de esta Asociación para la Prevención de la Guerra Nuclear. Todavía recuerdo cuando asistíamos a aquellas reuniones con ella. Se refería de esta manera al uso que hacemos del mecanismo de proyección. Decía, cuando proyectamos en el gobierno nos convertimos realmente en impotentes. Estamos en sus manos. Entonces, decía ella, refiriéndose a su época, o bien nos convertimos en paranoicos respecto al gobierno, decía, es culpa de Reagan o de Thatcher o del Kremlin, o idealizamos a nuestros gobiernos y dejamos la responsabilidad en sus manos. Ellos son los expertos y entonces nos volvemos realmente impotentes. Y nuevamente los gobiernos nos ofrecen la salida de la megalomanía. Nos gusta sentirnos grandes y poderosos y creemos poder asustar a nuestros enemigos, pero no olvidemos lo peligroso que puede ser un enemigo asustado. Esto lo escribe Hanna Segal en 1987. Nadie se encuentra a salvo de estas distorsiones defensivas, por muy lúcido y hasta genial que sea. Por ejemplo, es interesante a este respecto volver a hablar de Freud, ¿no? Cómo, con qué actitudes respondió alguien como Freud, uno de los investigadores que más ha profundizado en el estudio del psiquismo humano, ante las dos situaciones de guerra mundial que le tocó vivir. Poco antes de la Primera Guerra, él escribía a Karl Abraham, por primera vez en 30 años me siento austríaco y tengo ganas de dar otra oportunidad a este imperio no demasiado esperanzador. La moral es excelente en todas partes. Yo estaría a favor de la guerra con todo mi corazón si no supiera que Inglaterra está en el otro bando. Esto lo escribía en 1914. Un año más tarde es cuando escribe la cita que he dicho al principio, en Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte, donde podemos leer cosas que impresionan por lo aplicables que son a la situación que vivimos ahora, ¿no? La guerra en la que no queríamos creer estalló y trajo consigo una terrible decepción. No es solo más sangrienta y más mortífera que cualquier otra ya pasada a causa del perfeccionamiento de las armas de ataque y defensa, sino tan cruel, encarnizada y sin cuartel como cualquier otra. Infringe todas las limitaciones a las que se obligaron los pueblos en tiempo de paz, el llamado derecho internacional, y no respeta ni los privilegios del herido y del médico, ni las diferencias entre los núcleos combatientes y los pacíficos de la población. Rompe todos los lazos de solidaridad entre los pueblos combatientes y amenaza con dejar tras de sí un rencor que hará imposible durante mucho tiempo su reanudación. Esto 1915. Entonces, el impacto de los años de la guerra y la comprobación masiva de la fuerza de los impulsos primitivos y la fragilidad de las bases del mundo civilizado y la hipocresía imperante en todos los bandos tendrán una influencia decisiva en su investigación posterior sobre la destructividad humana. Pues bien, este mismo hombre que tiene el valor de reconocer el derrumbamiento de su ilusión y a partir de aquí hacer una aportación muy valiosa y muy lúcida sobre los límites de la racionalidad humana, todavía caerá en la trampa de la negación cuando unos años después, con ocasión de la quema pública de sus libros realizada por los nazis, comentará irónicamente lo mucho que hemos progresado desde los tiempos de la Inquisición, cuando hizo la gracieta de decir antes quemaban a los herejes, ahora solo sus libros. Y sabemos cómo se equivocaba, cómo se vio obligado a exiliarse en el último momento y cómo sus hermanas morirían en un campo de exterminio. No obstante, conocer las equivocaciones de una figura como Freud no resta ni un ápice de interés por la aportación que ha significado su pensamiento. Como solía decirnos un profesor de filosofía, para templar nuestros arranques de iconoclastia juvenil, el dicho de que no hay ningún gran hombre para su ayuda de cámara no postula la inexistencia de grandes hombres, sino la cortedad de miras de los ayudas de cámara. Eileen ya se ha referido a la correspondencia entre Einstein y Freud sobre el porqué de las guerras y sobre la posibilidad de prevenirlas, que esto fue en el año 1932.
ya conocéis, ¿no? Como plantea Einstein, no en tanto que físico, sino como persona interesada en el destino común de la humanidad, una reflexión sobre la relación entre el derecho y el poder, ¿no? Freud propone sustituir la palabra poder por el término más rotundo de fuerza y señala que aunque derecho y fuerza nos suenen hoy como términos antagónicos, está claro que el primero surgió de la segunda y en los pueblos primitivos domina el más fuerte, hasta que se descubre por la vía de la asociación de los débiles para compensar ese dominio que la unión hace la fuerza. El poder de los unidos se constituye en derecho y el derecho se convierte en la fuerza de la comunidad. La secuencia es teóricamente clara, solo que en la práctica se complica porque la comunidad está formada, a su vez, por elementos de diferente fuerza y el derecho de la comunidad tiende a ser la expresión de la desigual distribución de poder entre sus miembros. Históricamente son más las ocasiones en las que las redistribuciones de poder dentro de una comunidad o entre diversas comunidades se han llevado a cabo por la vía bélica que por la vía de la adaptación paulatina a la realidad cambiante. Einstein manifiesta su asombro por la facilidad con que se puede enardecer a los hombres para entrar en guerra. Y a esto responde Freud con su postulado de los dos tipos de instinto básico en el hombre, el que tiende a conservar y unir y el que tiende a agredir y destruir, que es una transfiguración teórica de la antítesis entre amor y odio, entre atracción y repulsión. Freud considera inútil cualquier empeño por eliminar las tendencias agresivas del hombre y califica de utopía la esperanza bolchevique de que lleguen a desaparecer si se asegura la satisfacción de las necesidades materiales y se establece la igualdad entre los miembros de la comunidad. Pero sí que considera útil intentar desviarlas de forma que no necesiten buscar su expresión en la guerra. Él compara el proceso de evolución cultural con el de la domesticación de algunas especies animales, en la medida en que comporta una creciente limitación de las tendencias instintivas. Nuestras exigencias ideales, éticas y estéticas convierten en repugnante para nosotros lo que era natural y placentero para nuestros antepasados. Pero el fortalecimiento del intelecto que empieza a dominar la vida instintiva y la interiorización de las tendencias agresivas no es un estadio que se alcance definitivamente sin posible retorno. Una de las aportaciones más interesantes de Freud es precisamente su demostración a través del método psicoanalítico de cómo en nuestra evolución psicológica los estados más primitivos persisten junto a los posteriores que han surgido de ellos y esta coexistencia, por lo general inconsciente, explica tantos momentos de regresión o involución que de otro modo si no resultarían sorprendentes. Lo anímico primitivo es absolutamente imperecedero, ¿no? Cuando la cita famosa de Freud. Así que vale más tener conciencia de ello que aferrarnos a la ilusión de sentirnos definitivamente civilizados y luego andar escandalizándonos un día sí y otro también de lo que somos capaces de hacer. Desde una posición realista no ingenua, cabe pensar en algún medio indirecto para desactivar en la medida de lo posible nuestra disposición a la guerra. Freud contesta a Einstein, que le hace esta pregunta, con dos sugerencias. Una, favorecer el establecimiento de vínculos afectivos entre las personas, vínculos que pueden ser de dos tipos, del orden de lo amoroso y del orden de la identificación, que subraya lo común más que lo diferencial entre los humanos. Esto es una recomendación. La otra dice, impulsando la evolución cultural desde el sistema educativo, convirtiéndolo en una estructura que favorezca el pensamiento independiente, la resistencia a la intimidación y la lucha por la verdad. A mí la primera de las recomendaciones me parece interesante porque va más allá de la visión de un Freud cognitivista, diríamos, del haga consciente lo inconsciente, ¿no? Como panacea. Supera un poco la vieja falacia racionalista del saber es poder
y conecta con aquel lema juvenil de nuestros tiempos de haz el amor y no la guerra, que nos recuerda el papel central de Eros, más que el de la razón o el conocimiento, en la lucha contra lo tanático que está presente en todos nosotros. En cuanto a la recomendación de favorecer la identificación con lo humano más básico y común frente a la insistencia en los hechos diferenciales como polo aglutinante, siempre a costa de tomar distancias de los que no son lo mismo y de ensalzar el narcisismo de las pequeñas diferencias, creo que no se puede ignorar la necesidad psicológica tan común y subrayada por el propio Freud en otras ocasiones, de facilitar la cohesión de los miembros de un grupo social, nacional, religioso o racial a base de descargar las tendencias agresivas en los miembros de la comunidad vecina. Si sabemos que esta necesidad psicológica existe, sin escandalizarnos, podríamos darle cauce en los 1000 rituales simbólicos, ¿no? Más o menos estéticos, más o menos triviales, que la expresan, pero estaremos también muy atentos para evitar sus posibles derivaciones letales. Por ejemplo, pongamos por caso, organizaremos una liga de fútbol, pero procuraremos que los hinchas de los dos equipos ocupen asientos que estén bastante alejados unos de otros. La última sugerencia, en la medida en que se refiere al fomento de la búsqueda de la verdad y del pensamiento independiente, enlaza con la lucha sistemática contra el autoengaño que pretende el psicoanálisis. Y es que ignorar la fuerza de la destructividad en todos nosotros, individuos y colectividades humanas, puede ser comprensible como recurso tranquilizador, pero en realidad es una actitud gravemente paralizante, basada en la ilusión de que hagamos lo que hagamos, nuestra supervivencia o la supervivencia de la humanidad está garantizada. Freud reflexionaba sobre la guerra antes de la explosión de la primera bomba atómica y a nosotros nos toca hacerlo en un mundo en el que está acumulado este arsenal nuclear que podría hacer volar en pedazos el planeta. Materializar la fantasía apocalíptica está en nuestras manos por primera vez en la historia. Limitarse a negar o proyectar en estas condiciones es correr un riesgo demasiado alto. Para dar paso al coloquio, me gustaría acabar con las palabras de un anciano sabio actual, que es Edgar Morin, que es una persona que a los 102 años, no es de estos viejos a los que se refería Eileen cuando ha hablado del filicidio y de las generaciones de los mayores mandando a destruirse a las jóvenes, sino que a los 102 años todavía se preocupa de lo que pueda pasar con las generaciones siguientes. Y esto me parece muy interesante. Y dice, esta misma semana ha escrito un artículo a sus 102 años, recordándonos que vivimos en un mundo dominado por los antagonismos de las superpotencias y entregado a los delirios religiosos, étnicos, nacionalistas, racistas. Por repugnantes que nos resulten en varios aspectos, la paz entre ellos es una condición indispensable para evitar una catástrofe general. Así que tenemos que alcanzar un acuerdo. No salvará a la humanidad, pero sí le dará un respiro y tal vez una esperanza. Yo había llegado hasta aquí y hoy, leyendo la prensa, he sentido un poquito de esperanza al leer dos noticias. Una, al ver al Bush teniendo un lapsus en una conferencia que estaba de prensa en su propia fundación y equivocándose porque estaba queriendo cargarse al Putin y al referirse a lo feo que es atacar así sin razón y por decisión propia a un país, se ha referido a Irak y se ha hecho el lapsus en vez de referirse a Ucrania y se ha tenido que corregir sobre la marcha. Menos mal que existe el inconsciente y que hay luz y taquígrafos algunas veces, ¿no? Esto me ha gustado mucho. Y luego también me ha gustado mucho leer, esto ya no el lapsus, sino aquí un acto de valor de un anciano, que es este señor que se llama, bueno, es un militar ruso jubilado. A veces los viejos no son solo filicidas, sino que también se preocupan por salvar a la generación siguiente.
Y este señor en la televisión rusa, todo controlado, todo tal, se ha alargado y ha dicho que las cosas, la versión que les estaban dando no era tan clara y que cuidado que no tener en cuenta la realidad acaba siendo muy destructivo. Este señor se llama Khodarionok y Mikhail Khodarionok, un coronel retirado que se ha alargado en plena televisión rusa súper censurada diciendo: el deseo de defender la patria existe realmente en Ucrania y tienen la intención de luchar hasta el final y pueden movilizar a 1 millón de hombres armados. Y lo principal en nuestro negocio es tener un sentido de realismo político-militar. Si vas más allá de eso, la realidad de la historia te golpeará tan fuerte que no sabrás qué fue lo que te golpeó. Y estos actos de valor en ancianos que se preocupan por lo que va a pasar en las siguientes generaciones me emocionan. Lo dejamos aquí. Muchas